¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa. Wilfredo Navarro, miembro de la delegación de gobierno ante la mesa de negociación, aseguró que si la Alianza Cívica se levanta de la mesa, se buscarían nuevos interlocutores. Nosotros no nos levantamos de la mesa de negociación. Nosotros negociamos en la mesa. Y el problema es que si ellos se levantan, pues Nicaragua va a buscar otras soluciones y otros interlocutores. Bueno, eso es una posibilidad que ellos tendrían, pues, de buscar algún zancudo, algún grupo complaciente que se siente con ellos para llegar a acuerdos que no signifiquen cambios en el país, para que todo siga igual. El canciller Moncada, por su parte, esta mañana a medios de comunicación del gobierno reiteró la voluntad del gobierno de cumplir con los acuerdos firmados el pasado 29 de marzo. Sin embargo, a consideración de los miembros de la Alianza Cívica, esta buena voluntad no se ha materializado. Nosotros estamos aquí para continuar con esa conversación, para tocar los temas acordados, para estar en la hoja de ruta que ha sido aprobada y consensuada y que es sobre la que hemos venido caminando y transitando de acuerdo con lo que hemos consensuado correctamente. Por eso es que se necesita diálogo, pero diálogo que resuelva, diálogo que traiga cambios, no el diálogo que ellos quieren para que todo siga igual. Si ellos aceptan que venga un organismo internacional y eso se supera, nosotros estamos dispuestos a trabajar el tiempo que sea necesario. Ya les entregamos una propuesta de qué pensamos nosotros proponer en lo que se refiere a justicia y en lo que se refiere a democratización y reformas electorales. Ellos ya lo saben. Una muestra del cumplimiento de los acuerdos sería la excarcelación de los primeros presos políticos, luego que la Comisión Internacional de la Cruz Roja haga pública la lista conciliada. La lista se va a hacer pública mañana, ¿verdad? Si empiezan a liberar y a dar cumplimiento, desde luego que ya es una expresión, ¿verdad?, de que hay voluntad de cumplir. Si no se hace y se sigue atrasando, ¿ve?, entonces estamos más en lo mismo. No hay que olvidar que el gobierno se ha comprometido que las excarcelaciones iban a continuar antes de que la Cruz Roja empezara a funcionar. Eso no se ha dado. Este miércoles 3 de abril es el último día de negociación luego que se extendiera el plazo tentativo propuesta en la hoja de ruta. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michelle Polanco Alvarado. Hoy es un día decisivo y vamos a esperar esa lista, pero también habría que estar al pendiente de si hoy realmente puede finalizar este periodo de negociación con resultados que realmente puedan tener un impacto en la solución de la crisis político, social y económica de nuestro país, o si van a dar otro plazo. Por otra parte, además de que no se ha aceptado la presencia de garantes internacionales de diversas instituciones, también está la tentativa de lo que veíamos en esta nota periodística, que el gobierno no dice que si la alianza se levanta, ellos también. Es decir, ellos dicen, se levanta la alianza, podemos tener otros interlocutores, pero ¿quiénes podrían ser? Ya escuchábamos las reacciones de algunos miembros de la Alianza Cívica y decían, podría ser gente que esté a favor, con una posición complaciente, incluso usaban otros calificativos. Vamos a conversar de este tema, un análisis que nos va a hacer nuestro invitado de hoy día, que está con nosotros, Michelle Polanco. Así es, le damos la bienvenida a Edmundo Jarquín, político, analista político y también ex candidato presidencial en elecciones pasadas en nuestro país, abordar todos estos temas alrededor de cuáles serían las posibilidades en relación con el tema de los presos políticos. También está el hecho de que la Cruz Roja Internacional ha reconocido o ha logrado conciliar 290, sin embargo, ¿qué sucede con el resto que están incluidas en la lista que ha presentado la Alianza Cívica y también la CIDH? Muy bien, buenos días, bienvenido, don Edmundo, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Muy buenos días. Iniciamos con el tema alrededor de la renuencia del gobierno de aceptar la invitación a organismos internacionales para que formen parte de este proceso como garante. ¿Debe el Estado
invitar a la CIDH, a la OEA, a la ONU para formar parte como garantes de todo este proceso? ¿Y por qué lo debe hacer? Bueno, en primer lugar, porque en los procedimientos, en la metodología, la famosa hoja de ruta, como se le llamó a todo lo que es la metodología de las negociaciones o del diálogo nacional, quedó claramente establecido en uno de los puntos de que se invitaría a garantes internacionales. Eso en primer lugar. Es decir, el gobierno, al negarse a invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está violentando uno de los acuerdos firmados en la famosa hoja de ruta o metodología o procedimiento para la conducción de las negociaciones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que reconocer de que los dos únicos garantes que ha aceptado hasta el momento, que son el señor nuncio apostólico y decano del cuerpo diplomático y el representante del secretario general Luis Ángel Rosadillo, carecen de los instrumentos especializados para poder verificar el tema de los derechos humanos. Hay que reconocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos disponen del personal especializado para poder monitorear y por tanto con ese insumo dar garantía del efectivo cumplimiento de todo lo que se llegue a acordar en materia de derechos humanos o garantías individuales como se pactó precisamente el viernes pasado 29 de marzo. De tal manera que no solamente hay el compromiso del gobierno, sino el hecho de que estos organismos disponen de la capacidad profesional, técnica y especializada para dar cumplimiento a el mandato de la verificación. Según la Alianza Cívica y Mario Arana en específico decía que la propuesta o contrapropuesta del gobierno a este tema era nombrar a la Contraloría o a la de Derechos Humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos nicaragüenses como garante nacional. Esta podría fungir el papel de garante ante estos procesos. ¿Gozaría de la credibilidad que se necesita en un momento? Eso sería reproducir las causas que nos condujeron a la crisis, porque debemos de recordar de que la famosa Procuraduría de Derechos Humanos, como todos los instrumentos del Estado nicaragüense, la Asamblea Nacional, los órganos de Contraloría, el Consejo Supremo Electoral, la misma Corte Suprema de Justicia, terminaron absolutamente subordinados a la voluntad de Ortega y su afán de perpetuarse en el poder. De tal manera que parece una broma el que el gobierno haya sugerido a la Procuraduría de Derechos Humanos. Eso es como poner a amarrar a un perro con chorizos, es decir, se come los chorizos y se suelta el perro. Ahora, yo quiero preguntarle sobre la credibilidad de este diálogo nacional, de esta mesa de negociación, porque a juicio de algunos analistas dicen esto es nada más una burla, es una táctica que tiene el gobierno, una táctica dilatoria para extender esto y dar una imagen a la opinión internacional, sobre todo de que sí, hay voluntad de negociación. Pero hemos visto algunos aspectos que me gustaría mencionar. Número uno, cuando el canciller estuvo acá, dijo que no estaba en la mesa de negociación como un punto toral de agenda el tema del adelanto de elecciones. Y la alianza, por otro lado, nos dice que sí, que el canciller estaba mintiendo. Número dos, nos decían que sí había voluntad de liberar a presos políticos y hasta ahora hemos visto sí liberación, pero no en el número que se espera. Hay un periodo de 90 días y las listas pues hasta el día de hoy. Y otra parte es el respeto a la movilización que se acordó hace algunos días y que se decía,
vamos a permitir, pero en el sentido de que no vaya a entorpecer las actividades de los demás ciudadanos. Pero hemos visto también que realmente, a juicio de algunos analistas y de algunos miembros de diferentes comisiones de derechos humanos a nivel nacional y internacional, esto no se ha respetado tampoco. Entonces, todos estos elementos restan credibilidad al diálogo. ¿Será realmente una cuestión de una táctica dilatoria o una burla para ganar tiempo? Bueno, yo creo que vamos a abordar en el transcurso de este programa todos los elementos que has mencionado, Jocelyn. En todo caso, sí te quiero decir que desde el punto de vista de la Alianza Cívica, desde el punto de vista de la Unidad Nacional Azul y Blanco, desde el punto de vista del pueblo que se ha manifestado en las calles, el diálogo es la continuación de la vía pacífica cuyo ejercicio precisamente condujo a la actual crisis por la represión sangrienta del régimen de Ortega. Es decir, en primer lugar, el diálogo es la consecuencia natural de la vía pacífica, de la opción cívica que ha tomado el pueblo nicaragüense. En segundo lugar, y sin menoscabo de que el gobierno puede estar utilizando el diálogo como una táctica dilatoria, está las condiciones que condujeron a que el gobierno aceptara el diálogo. Hay que recordar que desde un principio, desde el inicio de la crisis, desde el mismo momento del arranque de las protestas pacíficas, la oposición en Nicaragua, el pueblo nicaragüense demandó el diálogo. ¿Cuáles son las razones que han conducido a que el gobierno al fin acepte la iniciativa del diálogo? Bueno, en primer lugar, la crisis económica. En segundo lugar, la enorme presión de la comunidad internacional. En tercer lugar, el caso de Venezuela, cuyo inminente desenlace está planteado en la agenda. Todas estas razones han conducido a que el gobierno al fin acepte el diálogo, las negociaciones. Eso no significa, sin embargo, que el gobierno no intente, como en efecto es una apreciación correcta, usar tácticas dilatorias, pero sobre todo, él lo que pretende es el último punto de la agenda, que es que la oposición concurra ante la comunidad internacional para pedir que se levanten las sanciones. Todas estas razones pues hacen de que el diálogo, las negociaciones sean la única opción consecuente, tanto con la vía cívica como con, en principio, las necesidades del gobierno. Se suma a esto que yo le preguntaba, el hecho de que dijeron el día de ayer de que si la Alianza Cívica se levantaba de la mesa de negociación, ellos van a buscar otros interlocutores, y hemos visto un discurso paralelo, digamos, a lo que está en la mesa de negociación y a la fe que el pueblo de Nicaragua pueda tener en el diálogo. Por ejemplo, Wilfredo Navarro, quien representa al parte del gobierno ahí en esa mesa de negociación, decía, aquí no hay presos políticos, lo que hay es políticos presos. Entonces siempre estamos viendo ese discurso paralelo de ellos. No sabemos si para una militancia activa del FSLN o si en realidad ese discurso paralelo es la posición y en el diálogo dicen otra cosa, cuando no es realmente esa posición. Este argumento de la delegación del gobierno, en la medida en que este señor Navarro represente a la delegación del gobierno, termina siendo una burla, porque en definitiva esto es reproducir las causas que condujeron a la crisis, porque hay que reconocer y hay que recordar que desde que Ortega llegó al poder, aquí en Nicaragua se acabaron las elecciones libres, genuinamente democráticas. Hay que recordar el fraude en las elecciones municipales del 2008. Hay que recordar que durante las elecciones generales del 2011, la misión de observación electoral de la Unión Europea dijo que esas elecciones, cuyos resultados le dieron una enorme mayoría al gobierno de Ortega, eran imposibles de verificar. Y finalmente,
hay que recordar que en las elecciones del 2016 se excluyó a toda la verdadera oposición, de tal manera de que esta propuesta de la delegación del gobierno o del señor Wilfredo Navarro de decir de que buscarían otros interlocutores es precisamente reproducir las causas de la crisis, que es precisamente lo que Ortega hizo desde que en enero del 2007 volvió al poder, que es la exclusión de toda oportunidad democrática en Nicaragua. ¿Quiénes podrían ser esos interlocutores? Porque hemos visto algunos elementos que coinciden con este nuevo discurso, con esta nueva apreciación que han hecho los de la delegación del gobierno, y es que, por ejemplo, fue aceptado un recurso por inconstitucionalidad interpuesto por el PLC. Por ejemplo, estamos viendo también que José Adán Bermúdez decía que se tiene que definir la parte de la oposición dentro de la mesa de negociación, si van a tomar un partido algún o no. interés por parte de la Alianza así. Cívica en participar como partido político, haciendo eco un poco de uno de los discursos o de uno de los temas que están manteniendo en la palestra los medios del gobierno. Incluso Edmundo, cuando estuvo acá, Edwin Castro, que nosotros nos entrevistamos en Acción 10 en la mañana, él decía: la clase empresarial no tiene por qué ser partícipe de un diálogo, son los partidos políticos los que deben de dialogar, porque es un problema político y son los políticos los que tienen que estar ahí. ¿Será que realmente es lo que está buscando el gobierno en este momento, que la mesa de negociación tenga nuevo interlocutor y que la Alianza Cívica decida levantarse de la misma? Me imagino que ellos estarán pensando en los partidos políticos que tienen representación jurídica en la Asamblea Nacional, es decir, los partidos políticos como el Partido Liberal Constitucionalista de Arnoldo Alemán, el Partido Conservador de Alfredo César, que son socios subordinados de Ortega. Precisamente les permitieron ir en las elecciones del 2016, en que el pueblo masivamente se abstuvo porque se excluyó a la verdadera oposición. Esto es tanta credibilidad como la famosa Comisión de la Verdad que organizó la Asamblea Nacional y que precisamente a uno de cuyos representantes e integrantes tuvieron recientemente en este programa, en un verdadero ejercicio de la libertad de expresión, porque es absolutamente imposible de que yo pueda ir como opositor a uno de los programas oficialistas o progubernamentales, al Canal 4 o al Canal 8 o cualquier otro de esos canales. En cambio, ustedes dieron una demostración de ejercicio de la libertad de expresión al ofrecer, como ha citado recientemente, tribuna a Cairo Amador, Cairo Amador, a Edwin Castro y a otros funcionarios del gobierno. Ojalá de que esa exclusión política que ha ejercido Ortega a nivel nacional termine, y porque esa es la verdadera causa de la crisis que condujo en abril a que nos manifestáramos reprimidos, sangrientos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Con estos interlocutores sería símbolo como que de una nueva etapa de un pacto, ¿no? Podría interpretarse así, que este nuevo diálogo, si suponiendo que la Alianza Cívica se va a levantar de la mesa de negociación y que entrarían ahora partidos políticos como los dos que usted mencionó, sería como un nuevo pacto. Sería más de lo mismo, con lo cual no se remueven las verdaderas causas que condujeron a la crisis. Ahora, esto traería consecuencias en la movilización de las personas, es decir, el cambio de interlocutores, la presencia de partidos políticos que ya conocemos cuál ha sido el trato entre ellos y el partido de gobierno, ¿podría traer alguna consecuencia dentro de la movilización ciudadana de oposición? Desde luego que tendría consecuencias. Las manifestaciones de protesta únicamente están contenidas por la represión, pero también tendría consecuencias en el sentido de que si el gobierno busca otros interlocutores que sean más de lo mismo, conduciría a un incremento de las sanciones internacionales y también contribuiría a un
incremento de la deteriorada situación económica, que es una de las motivaciones que ha conducido al gobierno para ir a la mesa del diálogo. Ahora bien, que el gobierno esté ensayando otras opciones frente al verdadero diálogo que se está realizando en el INCAE significa un enorme menosprecio por las consecuencias que está teniendo la crisis económica para el pueblo nicaragüense. Ahora, también se verían deteriorados los partidos políticos de aceptar una invitación del gobierno a participar en una nueva etapa del diálogo en el cual se verían ellos involucrados. Más deteriorados que lo que están esos partidos políticos subordinados que están con presencia en la Asamblea, difícilmente. Hay que recordar que en las elecciones, las últimas elecciones relativamente creíbles, que fueron las del 2011, en que la oposición se aglutinó con la candidatura de Fabio Gadea Mantilla, pese a la palada de votos con que le ayudó Ortega a través de su Consejo Supremo Electoral a Arnoldo Alemán, que fue candidato a presidente en esas elecciones, ni siquiera llegó al 5% de los votos, de tal manera que la oposición a eso es a lo que teme Ortega, a un verdadero ejercicio electoral creíblemente democrático, porque la oposición, como dije en la última ocasión que estuve acá, inevitablemente se va a unificar en contra de Ortega. Ahora bien, ¿cómo interpreta la posición de José Adán Bermúdez y lo que él manifestaba en cuanto a lo que deberían de tomar en cuenta la gente que está en esta mesa de negociación? ¿Debería la gente de la Alianza Cívica el tomar la opción de solicitar la personería jurídica para un nuevo partido político? Porque los vemos un poco escépticos, un poco renuentes a externar que a lo mejor sí deberían o sí desean estar en una organización, un nuevo partido político. Bueno, en primer lugar, quiero reiterar lo que dije en este mismo programa. Ciudadanos por la Libertad, en su vieja edición, que era Partido Liberal Independiente, fue excluido totalmente de la posibilidad de participar en las elecciones del 2016. Posteriormente le dieron la personalidad jurídica a Ciudadanos por la Libertad, que forma parte de la verdadera oposición, y por esa razón fueron excluidos en las elecciones del 2016. De tal manera de que yo considero de que una vez que hayamos acordado en las negociaciones, si es que se llega a acordar en las negociaciones, términos de referencia para unas elecciones creíblemente democráticas y que además tienen que ser anticipadas, que es una de las razones por las cuales el diálogo está relativamente estancado, una vez que se definan los términos de referencia de elecciones creíblemente democráticas, nosotros veremos en la oposición cuáles son las oportunidades, las alternativas jurídicas, pero yo no tengo la menor duda, como lo repetí en este programa la última ocasión que estuve, de que la oposición se va a unificar. ¿Deben los miembros de la Alianza Cívica en estos momentos plantear públicamente si tienen intereses o no de ser políticos, de exteriorizar su deseo por algún tipo de candidatura, que es lo que prácticamente se está preguntando muchas de los medios de gobierno? Eso sería poner la carreta delante de los bueyes, porque ni siquiera se ha acordado los términos de referencia de una elección creíblemente democrática. Ahora bien, yo escuché al canciller Moncada, que es el jefe de la delegación, en este mismo programa, y repito, enhorabuena de que ustedes hayan ejercido la libertad de expresión, dándole oportunidad al canciller Moncada de comparecer en este programa. Yo escuché al canciller Moncada diciendo de que adelantar las elecciones sería un mal precedente
porque textualmente dijo, se tendrían que estar adelantando todas las elecciones. Lo que hay que señalar es que con Ortega, desde que llegó al gobierno en enero del 2017, es decir, han transcurrido 12 años, en Nicaragua nunca se han realizado elecciones genuinamente democráticas, y por último, en las elecciones del 2016 hasta excluyó jurídicamente a toda la verdadera oposición, de tal manera de que eso es lo que condujo al estallido de la crisis en Nicaragua, la exclusión política que realizó el régimen de Ortega, de tal manera de que si tenemos elecciones democráticas y hay un nuevo gobierno respetuoso del Estado de Derecho democrático, en Nicaragua no se va a tener que adelantar nunca más las elecciones, como dijo en este programa el canciller Moncada. Ahora, pero tampoco sería pecado el hecho de que algún miembro de la Alianza Cívica, y no quiero con esto que piensen que estoy defendiéndolos, pero tampoco es pecado que ningún ciudadano nicaragüense tenga aspiraciones presidenciales o edilicia o de diputado. Es que no solamente no es pecado, sino que es un derecho democrático. Lo que ocurre es, en este país, y eso nos condujo a la crisis, es que Ortega es el único que se ve a sí mismo ejerciendo continuamente el poder en Nicaragua, y hasta tuvo pretensiones dinásticas, poniendo a la esposa de vicepresidenta y además configurando, como la semana pasada, que llegó uno de los hijos de Ortega a recibir al jefe de Estado de Cuba con motivo de la reunión de la Asociación de Estados del Caribe. Es decir, le han dado funciones oficiales configurando una dinastía como la que precisamente derrocamos a través del régimen de Somoza. Tenemos que hacer una pausa comercial, doctora. Al regresar vamos a seguir hablando de este tema. Le invitamos a usted a que se quede con nosotros. Ya volvemos. Continuamos en Acción 10 en la mañana, acompañándole como siempre, analizando estos temas con nuestros expertos, y quiero preguntarle, Edmundo, en este sentido de los temas que tienen que ir como prioridad en esta mesa de negociación. Se ha hablado mucho del adelanto de elecciones y en otras ocasiones con expertos, por ejemplo, nos acompañó Mónica Baltodano recientemente acá y ella decía, no tiene que ser sencillamente un adelanto de elecciones, también podría ser, y lo que nosotros deseáramos, decía Mónica, es una renuncia del presidente y una constituyente. ¿Cuál es el escenario más viable a su juicio, a su percepción en un momento como este? ¿Será la renuncia? ¿Será la constituyente posterior? Otros sectores planteaban un referéndum, una consulta popular, y que en base a eso sea el gobierno el que se someta a la voluntad que fue expresada por el pueblo de Nicaragua en un posible referéndum, o será el adelanto de elecciones. Y en este último punto del adelanto de elecciones, que usted nos diga si es posible o no, porque hemos conversado con algunos abogados y decían, tiene que ser en 2 legislaturas. ¿Cómo se puede hacer este adelanto de elecciones? Y primero, si es viable cualquiera de estas 3 hipótesis, ¿cuál considera usted que es la más viable? Bueno, en primer lugar, no está planteada la renuncia de Ortega, porque precisamente Ortega transformó todo el Estado de Derecho democrático que teníamos en Nicaragua para prorrogarse indefinidamente en el poder y hasta con pretensiones de establecer una dinastía familiar. De tal manera que eso no está planteado. Lo que sí está planteado es el adelanto de las elecciones. Y el adelanto de las elecciones se señala constantemente de que se requieren 2 legislaturas. Bueno, lo que hay que señalar es que el famoso tema de 1 o 2 legislaturas está establecido en el Estatuto de la Asamblea Nacional, que es una ley secundaria, de tal manera de que si se reforma esa ley secundaria, que no requiere más que una legislatura, si se reforma esa ley secundaria, se puede tener dentro de un mismo año calendario 2 y más legislaturas, de tal manera que si
una vez reformado el Estatuto de la Asamblea Nacional, se puede clausurar esta legislatura previa aprobación de la reforma constitucional que permita adelantar las elecciones, mañana mismo instalar una nueva legislatura y se aprueba en segunda legislatura la reforma constitucional, de tal manera que el adelanto de las elecciones es perfectamente legal, pero no solamente es legal, sino que es una exigencia de la justicia, es una exigencia de la moral, porque hay que reconocer que así como Ortega no tiene legitimidad de origen en cuanto a su mandato presidencial, porque Ortega es resultado de unas elecciones en las cuales, las del 2016, se excluyó totalmente a la verdadera oposición política, tampoco tiene legitimidad de ejercicio después de semejante masacre. Pero además, la crisis que Ortega reprimió sangrientamente es resultado también de todo el desgobierno, entre ellos los elementos de corrupción que han terminado totalmente acreditados durante el ejercicio del gobierno, de tal manera que el régimen de Ortega no solamente tiene ilegitimidad de origen, sino que también tiene ilegitimidad de ejercicio, y las elecciones anticipadas son perfectamente legales y son además una exigencia de la justicia, de la moral y de la política. Pero ¿sería esta Asamblea Nacional, estos diputados, quienes harían estas reformas y estarían dispuestos a hacerla considerando que son mayoría partidarios de precisamente el presidente Ortega? Ellos dependen al 100% de la voluntad de Ortega, de tal manera de que todo conduce a Roma. Es decir, todos los caminos conducen a Roma. Todas las condiciones que han conducido a que Ortega acepte las negociaciones, si se fortalecen la crisis económica nacional, las protestas ciudadanas, la resistencia nacional y la presión internacional, Ortega puede terminar aceptando, y la Asamblea Nacional, en que todos obedecen a Ortega, puede reformar el estatuto de la Asamblea Nacional y proceder a la reforma constitucional que permita adelantar las elecciones. ¿Un referéndum, doctor Edmundo, sería algo viable en un momento como este, o sería una pérdida de tiempo y recursos? Bueno, el referéndum está establecido en la Constitución de Nicaragua y es perfectamente procedente. Falta una ley de referéndum que perfectamente la Asamblea Nacional la puede establecer para reglamentar esa opción constitucional que está establecida en nuestra Constitución. ¿Podría abonar a tener una percepción de que la población ¿real? Si quiere o no elecciones realmente? Bueno, si se realiza un referéndum, de paso se podría decir de una vez si se termina o no termina el gobierno de Ortega. Pero previo al referéndum deberían de existir reformas electorales. Lo pregunto porque ¿quién va a contar, por ejemplo, los votos en este caso? Y lo pregunto así porque han dicho, este Consejo Supremo Electoral, y lo acaba de expresar usted, no es creíble y ha cometido fraude, según su percepción. Desde luego que para un referéndum, como para unas elecciones anticipadas, tiene que realizarse en reformas electorales, tiene que reintegrarse el Consejo Electoral, se tiene que hacer una revisión a fondo, como la precisamente establecida con la OEA, la Organización de Estados Americanos, para que efectivamente se implementen esas reformas electorales que están, repito, en términos de referencia pactadas
pactadas con la Organización de Estados Americanos. Ahora, el gobierno también ha dicho en más de una oportunidad a través de sus funcionarios que la oposición se adjudica la postura de todo un pueblo y que la oposición no es todo el pueblo de Nicaragua. Entonces, a lo mejor el referéndum podría dejar con claridad que tanta cantidad de población sí quiere un adelanto de elecciones y que tanta cantidad de población no quiere un adelanto de elecciones, y a lo mejor luego del referéndum el gobierno entonces reconoce y dice, hombre, está bien, vámonos a elecciones. Bueno, a propósito de ese argumento, hay que señalar de que la oposición lo que está demandando es que todos los nicaragüenses tengamos oportunidad de participar en cualquier ejercicio político, electoral, democrático. Es decir, el que ha excluido al resto de los nicaragüenses es el régimen de Ortega. La oposición precisamente condujo las protestas frente al régimen de Ortega, precisamente demandando el que todos los nicaragüenses, todos, sin excepción, podamos tener derechos y participación en el proceso político nicaragüense. Ahora, estos procesos, como decía Jocelyn, tendría que tomarse en cuenta el hecho de que el Consejo Supremo Electoral necesita serias reformas adentro, entre ellas el cambio de magistrados. Ahorita en abril se vence el periodo de varios de ellos. Estaría también la Asamblea dispuesta o el gobierno dispuesto a poner magistrados de la confianza de la población para realizar este tipo de cambios y para realizar estos conteos de estos procesos. Hay que primero repetir lo que ante una pregunta señalé anteriormente. La Asamblea Nacional va a hacer lo que Ortega decida, y lo que Ortega decida sería resultado de estas negociaciones, de este diálogo que se está realizando en el INCAE. Lamentablemente, hasta el momento, y esa explica la relativo estancamiento de las negociaciones y del diálogo, que ojalá hoy que vence el periodo se prorrogue por lo menos por la siguiente semana. Es decir, la Asamblea Nacional va a realizar lo que Ortega decida, pero lo que Ortega decida no está todavía pactado en el diálogo. ¿La Alianza Cívica tiene algún poder sobre o algún método de presión para que el presidente Ortega logre o acepte estos cambios? La Alianza Cívica es resultado de la expresión del pueblo que manifestó sus protestas y que están contenidas en su derecho a manifestar esas protestas por la represión. Pero la Alianza Cívica también es expresión de todas las condiciones que han conducido al gobierno a que acepte las negociaciones: la presión internacional, la crisis económica y la presión interna. A propósito de las sanciones, el canciller Moncada decía la semana pasada que son mecanismos injerencistas por parte de los gobiernos extranjeros, y sin embargo ellos están planteando dentro de la agenda que estas sanciones sean liberadas. ¿Por qué el gobierno tiene este doble discurso? En la mesa de negociación plantean la necesidad de que sean levantadas o al menos sean detenidas la aplicación de las sanciones, y sin embargo vemos en los medios de comunicación como ellos aseguran que estas sanciones no deberían de estar siendo tomadas en cuenta, puesto que sería el gobierno quien de manera unilateral estaría pidiendo se detengan estas sanciones. Bueno, no me pida, Michelle, que hable por el gobierno, porque yo precisamente estoy en la oposición al gobierno. En todo caso, el gobierno ha sido un maestro del doble discurso. Es decir, por un lado,
pedir que se levanten las sanciones internacionales y tratar de comprometer a la Alianza Cívica a que gestione el levantamiento de las sanciones internacionales, y por otro lado violentar el orden jurídico y el Estado de Derecho democrático, como lo ha violentado Daniel Ortega, que es precisamente la única razón que ha motivado las sanciones internacionales. Pero, del doble discurso. ¿Cuál de los dos discursos gobierno debemos creerle o deberíamos estar apostando? ¿El discurso en la mesa de negociación en donde solicitan se detengan las sanciones, o el discurso en donde ellos dicen no me importa las sanciones? Bueno, hay que, si se prestara atención al pueblo de Nicaragua, habría que creerle el discurso que la delegación del gobierno articula en las negociaciones para pedir que se levanten las sanciones internacionales, porque es el pueblo de Nicaragua el que está sufriendo la gravedad y las consecuencias de la crisis económica a través del desempleo, el incremento de la pobreza, el nivel de actividad económica. Precisamente en esta semana se ha hecho público el informe anual del Banco Central de Nicaragua, que da cuenta de ese deterioro de las condiciones económicas de Nicaragua, una caída casi del 4% del Producto Interno Bruto, una disminución de las importaciones, un deterioro del turismo, un deterioro de la actividad comercial, de la actividad terciaria en su conjunto, y ahora también un deterioro de la actividad agropecuaria e industrial. Es el pueblo de Nicaragua el que está sufriendo las consecuencias de la crisis económica, pero aparentemente el gobierno no tiene ninguna interés en prestar atención a las consecuencias que está enfrentando el pueblo de Nicaragua. Se espera que hoy miércoles lleguen representantes de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos acá a nuestro país para ver todos estos temas. En relación a esto, también debería considerar la Alianza Cívica que está ahí en esa mesa de negociación el levantarse de la misma, o tienen que seguir como un compromiso de continuar ahí representando a quienes consideran que realmente pues están vistos de ese modo como oposición dentro de esta mesa de negociación, o si tienen que considerar el levantarse de la mesa y, a juicio de algunos, no hacerle el juego al gobierno, así lo han dicho. Y lo de los representantes de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, ¿qué opina usted al respecto de estos dos temas? Bueno, yo no tengo información confirmada de que estén llegando representantes del Departamento de Estado. En todo caso, lo que sí puedo señalar es que la comunidad internacional, pese a la importancia que atribuye a la crisis venezolana, está siguiendo estrechamente la situación de Nicaragua. En todo caso, lo que sí quisiera decir es de que, dado de que hoy es el vencimiento del plazo, el 3 de abril establecido, una vez que se prorrogó el plazo del 28 de marzo, es deseable que se prorrogue un poco más el plazo, por lo menos hasta la próxima semana, que es la semana previa a Semana Santa, para intentar alcanzar acuerdos sobre los temas que están pendientes. Hay que reconocer que hasta el momento no ha habido el cumplimiento de la famosa liberación de los presos políticos, que hoy ha sido anunciado. Se va a conocer la conciliación de la cifra por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, que llega a 290 los contestes entre las listas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la del gobierno, de tal manera de que estamos hablando de un tercio o menos
del total de los presos políticos. Sí, y es preocupante porque ayer Cairo Amador decía, miembro de la Comisión de la Verdad, explicaba que hay alrededor de 100 y resto de personas que no aparecen ni en las celdas de las delegaciones policiales ni en ningún sistema penitenciario, y se le planteaba la posibilidad de que fuesen desaparecidos. Él decía, puede ser desaparecido, pero también puede ser que se haya ido a otro país, que esté en otro sitio o que simplemente esté en su casa, como dando a entender que las listas no son del todo veraces. Es la Cruz Roja Internacional quien va a investigar esta desaparición o dónde se encuentran estas personas, o esta diferencia entre las listas, o debería de estar aquí la comisión, la CIDH, por ejemplo, para hacer esta investigación. ¿Quién debe investigar dónde están estas personas? Ojalá que lo que dijo la Comisión de la Verdad nombrada por la Asamblea Nacional y del cual vi la vocería del señor Amador ayer, ojalá que no se confirme el hecho señalado por esa famosa Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional de que hay 112 personas no identificadas que no aparecen en la lista de la Comisión de la Verdad, que está alimentada desde luego por el propio gobierno de Ortega. Ojalá que no se confirme esos 112 desaparecidos, o que terminen, como dijo el señor Amador, apareciendo o en el exilio o están en sus casas, y que no sean desaparecidos en el sentido internacional, porque eso contribuiría a que aumente el inventario de crímenes de lesa humanidad. Ojalá que eso no se confirme. En todo caso, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha señalado, o se ha señalado periodísticamente, de que ha llegado a 290 presos identificados, es decir, que están tanto en la lista del gobierno como en las listas entregadas por la Alianza Cívica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continúen en ese proceso de ir conciliando la cifra, porque según la Alianza Cívica estamos hablando entre los efectivamente presos, los 162, algo así, que pasaron bajo un régimen de convivencia familiar, que es como se le llama a la casa por cárcel, más los 190 que tienen orden de arresto y que están escondidos o exiliados. Estamos hablando de prácticamente 1050 ciudadanos nicaragüenses que están perseguidos o presos o perseguidos por el régimen de Ortega. Y ojalá de que no hayan los famosos 112 desaparecidos que han sido identificados, o por lo menos numéricamente enunciados en el comunicado de esa famosa Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional. Si hubiese pretensiones de que otras personas, otros interlocutores, además de los que ya están, entraran en el diálogo, ¿quiénes podrían ser esto? Y si debe o no ser aceptado, para tener aquella pluralidad de criterios o tener partidos políticos. ¿Debe la Alianza Cívica, por ejemplo, en un hipotético caso, estamos especulando, aceptar que entren partidos políticos como el PLC y el Partido Conservador para ser parte de esta mesa de negociación? Bueno, hay que reconocer que el gobierno, la delegación del gobierno, ya representa a esos partidos. El PLC de Arnoldo Alemán no es el liberalismo genuino antigubernamental, y el Partido Conservador ya están suficientemente representados a través de la delegación del gobierno.
Ok, sus conclusiones generales, sus recomendaciones al respecto de toda la expectativa que hay hoy en esta mesa de negociación, la expectativa que tiene Nicaragua, porque recientemente en una encuesta se decía que 9 de cada 10 nicaragüenses confían en este proceso de diálogo, pero ¿cómo está esa percepción ahora cuando vemos que quizás no se han cumplido o no se han cumplido realmente la mayoría de los acuerdos? Bueno, mi primera conclusión y única es que ojalá hoy se acuerde una prórroga del plazo señalado, porque hoy, 3 de abril, se supone termina el plazo de estas negociaciones. En primer lugar, una prórroga. En segundo lugar, que ojalá se alcance entendimiento en cuanto a los dos temas que han estancado el diálogo. En primer lugar, el tema de los garantes internacionales. En segundo lugar, elecciones anticipadas. Y en tercer lugar, sí quisiera señalar que ojalá se liberen a los presos políticos. Gracias por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana. Siempre gracias. De esta manera hacemos una pausa comercial, regresamos con más en su revista Acción 10 en la mañana.